Queridos amigos, les saludo muy afectuosamente a nuestro Señor Jesucristo. Espero se encuentren muy bien. Para este tercer episodio vamos a adentrarnos en La Divina Misericordia de mi alma, el diario de la Divina Misericordia de mi alma, una obra escrita por una mujer extraordinaria como lo fue la mística Santa Faustina Kowalska. El libro, como lo pueden apreciar acá, es una edición del año 2014 de la Marian Press, basada en una edición de 1996 que de hecho actualiza. El gran detalle acá es que el libro, bueno, tiene 735 páginas, entre 648 el texto, notas, índices temáticos, fotografías históricas y demás. Entonces, como podrán imaginar, gasté bastante tiempo leyéndolo, como también todo un set de notas para poder estudiarlo mejor. Y es una obra editada pues para el estudio teológico como también para la lectura espiritual. Y tengo que decirles que esta es una obra muy singular, no solo a nivel testimonial, sino a nivel teológico, como ya lo iremos viendo. Y bueno, es una obra un tanto extensa, por lo que implica, como decía, invertir un tiempo leyéndola y sobre todo meditándola. Mi experiencia leyéndolo en complemento con esto fue una en la que tuve muchas reacciones distintas al navegar por sus páginas, porque, a ver, es un texto en el que Santa Faustina básicamente nos relata de una manera retrospectiva cuáles fueron los 4 últimos años de su vida, de una forma muy íntima y sincera. Y vean hasta dónde llegó esto, que la única ocasión en que ella no revelaba toda la verdad, o las únicas ocasiones, fue cuando ello podría haber perjudicado a otras personas. Ella de hecho nos abre su alma, su mundo interior, y es bastante conmovedor el hecho de que ella, en esa cotidianidad tan común, tan ordinaria, mantenía toda una vida mística en el interior de su alma, una vida mística con el Señor. Y bueno, vamos a adentrarnos primeramente en quién fue justamente ella para entender mejor su contexto. Santa Faustina Kowalska, mejor conocida como la apóstol de la Divina Misericordia, fue una humilde religiosa polaca cuya vida interior alcanzó, de hecho, una profundidad espiritual que, cuando menos, fue extraordinaria. Y todo ello, como decía, en medio de una experiencia muy cotidiana, en la cotidianidad como tal. Y bueno, vale decirlo, fue una vida muy marcada por el sufrimiento la de ella. Ella nació con el nombre de Elena Kowalska, en una humilde familia polaca, una familia campesina, católica, muy devota, y desde joven tuvo una gran sensibilidad espiritual, como también un vivo deseo de consagrarse a Dios. Fue una vocación en la que tras numerosas dificultades pudo realizarse, dificultades pues que atañen sobre todo a lo económico, diferencias familiares y demás, pero todo ello no le impidió ingresar en la llamada Congregación de las Hermanas de Nuestra Señora de la Misericordia. Ella ahí tomó el nombre de Sor Faustina del Santísimo Sacramento. Y su vida conventual, vale decirlo, transcurrió en medio de tareas ordinarias, como decía, como la cocina, la portería, trabajos domésticos, en fin. Pero en medio de toda esa cotidianidad tan sencilla, su vida interior se desarrollaba de una forma intensísima. Vean, esta mujer mantenía toda una vida íntima de unión con el Dios en el silencio de su alma, una vida muy profunda, muy fuerte, y fue a partir de 1931 cuando ella de hecho comenzó a recibir revelaciones místicas del Señor. El Señor se le manifestó de hecho como el Rey de la Misericordia y ella pues por supuesto participó de todo ello, obedeciendo dócilmente al Señor. El Señor le pidió que anunciara al mundo la grandeza de su misericordia infinita para los pecadores, para los afligidos. Y en estas experiencias vividas con obediencia y un gran discernimiento espiritual, todas ellas, de hecho, quedaron recogidas en su diario, que es la obra que vamos a ir reseñando poco a poco. El mensaje confiado a Santa Faustina, de hecho, se centró en la confianza absoluta en la divina misericordia, expresada de modo privilegiado la imagen de Jesús misericordioso en la llamada fiesta de la misericordia, en la coronilla de la divina misericordia y en la hora de la divina misericordia. Entonces, lejos de ser esta una espiritualidad sentimentaloide como muchos desafortunadamente la han malentendido, la experiencia mística que fundamenta esta devoción, que es la de Santa Faustina, estuvo marcada por una intensísima purificación interior que ella padeció durante toda su vida terrena. Ella sufrió
numerosas noches oscuras del alma en las que, bueno, padeció la incomprensión de los demás, sobre todo sus hermanas de la orden religiosa a la que pertenecía, como también enfermedades muy dolorosas como la tuberculosis. Esta enfermedad llegó incluso a consumirla en toda su temprana vida, porque la vida de ella fue muy corta en este mundo. Y a pesar de ello, ella pues vivió enteramente todo esto con una gran entrega al Señor, con un abandono filial, con una caridad realmente heroica. Entonces, en este proceso y hasta el día de su muerte, también, vale decirlo, destacaron dos figuras fundamentales como lo serían el padre Andrach y el beato padre Sopoco. Ambos fueron claves en su vida y este último fue su director espiritual y está considerado también como el apóstol de la Divina Misericordia. Entonces, su temprana muerte, anhelada ya por ella misma para reunirse con el amor de su vida, que es el Señor, y después de tanto sufrimiento, se dio el 5 de octubre de 1938 a causa de una terrible tuberculosis que la consumió por completo. Y vean qué duro que al momento de su muerte ella era prácticamente desconocida. Sin embargo, su testimonio se difundió muy rápido, sobre todo gracias al impulso que el Papa San Juan Pablo II le dio a todo su apostolado, como a toda su obra. El Papa reconoció en su mensaje una respuesta providencial a las heridas espirituales que el mundo contemporáneo padece. Entonces, Sor Faustina sería beatificada el 18 de abril de 1993 y finalmente canonizada el 30 de abril del año 2000. Entonces, Santa Faustina pertenece así a una de las más grandes épocas de la mística, que fue inicios del siglo XX, aunque no lo parezca, pero lo fue, y es una de las más grandes místicas de la historia en los últimos siglos. Entonces, teniendo presente quién fue nuestra santa, vamos a explicar ahora el contenido de este extraordinario diario. Verán, ella en este punto nos dejó un diario compuesto por 6 cuadernos en los que escribió sus reflexiones y experiencias más íntimas. El primer cuaderno abarca desde el 28 de julio de 1934, momento en que ella comienza su relato, hasta el 10 de enero de 1938, en que llegamos al sexto cuaderno, y que fue también el último día en que ella escribió, según se constata. Entonces, acá se aplica que la cantidad de páginas es proporcional a los contenidos. Y bueno, les voy a comentar aquellos que más quedaron en mí, que más quedaron en mi alma, que más me resonaron realmente, porque haber leído este diario fue para mí una auténtica experiencia de transformación, una que me interpeló tanto como católico como ser humano, porque su contenido, como verán, es de gran profundidad teológica, pero al mismo tiempo es muy sencillo de leer y es muy variado en cuanto a todas las experiencias que ella nos narra, porque no son solo confesiones íntimas las que vamos a ir encontrándonos a lo largo de la lectura, sino que también hay himnos, hay poemas que ella compuso para Dios, como también una serie de metas concretas que ella se iba proponiendo, ejercicios prácticos que ella iba realizando para seguir su progreso espiritual, entre otros muchos detalles. Entonces, al igual que otras grandes figuras como el santo cura de Ars, en Santa Faustina, ¿cómo decirlo? No fue una persona con una formación intelectual muy elevada, de hecho su nivel educativo era muy bajo y eso inclusive no fue impedimento para que llevara una vida mística de la más alta expresión, como aquí está plasmado. Esta vida mística, de hecho, es fuente de toda una teología que se corresponde con la de las grandes mentes de la historia cristiana y refleja lo mejor de la doctrina católica sobre el amor y sobre la misericordia de Dios. Destaca acá algo muy interesante, sus reflexiones sobre la Santísima Trinidad, que son de un valor teológico realmente exquisito. Verán, el diario comprende también una serie de episodios importantes que se dan en su niñez y en su adolescencia, donde ya vemos cómo predominaba en ella esta fuerte afinidad por la vida religiosa, por la búsqueda de una relación íntima con Dios, hasta pasar sus primeros años como religiosa, primero en el llamado postulantado, el cual es la etapa inicial en la formación de una persona que aspira a entrar a una orden religiosa, y luego como novicia. Ahora bien, son muchas las vivencias, son muchísimas las experiencias místicas y demás que están plasmadas en estas páginas
como para poder abarcarlas todas en este episodio. La idea justamente es motivarles a que lean esta obra, que ustedes se aventuren a sumergirse en ella, pero algo que me resultó sorprendente es que uno literalmente podría nadar entre todas estas palabras sin perderse. Es decir, uno puede devolverse, avanzar, buscar algo en concreto y uno seguramente lo va a encontrar. Bien, entonces entre lo que más nota uno también acá es que ella fue una persona como cualquiera de nosotros, tuvo sueños, tuvo anhelos, sufrimientos, dudas, frustraciones, pero la mayor felicidad de ella fue Dios mismo. Entonces es interesante notar más o menos cómo hacia el final del primer año de noviciado de Santa Faustina, ella afirma incluso que una terrible oscuridad se apoderó de su alma. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos quiere decir ella acá? Se apoderó ya de una terrible aridez espiritual, una crisis de fe, muy marcada por un disgusto hacia todo lo que tenía que ver con Dios, sobre todo una fuerte aridez para la oración. Ella no experimentaba nada, no sentía nada, más bien sentía un rechazo muy fuerte, y ella nos narra cómo en su alma empezó a oscurecer y afirma que no sentía ningún consuelo, ni en la oración, ni en los sacramentos, ni en nada. La meditación le venía con grandes esfuerzos, el miedo se empezó a apoderar de ella, según nos explica, empezó incluso a sentir dudas sobre su vocación, sobre su dignidad ante Dios para ser santa. Fue un periodo muy duro en su vida que duró aproximadamente 2 años y aún así ella no abandonó todo. Se mantuvo firme a pesar de que Jesús se escondió y el cielo se nubló. ¿Cuál fue la solución? El abandono. El abandono. Es como ver la forma en que ella describe cómo esto llegó incluso a alterarle físicamente, ante lo cual entonces ella hizo santo abandono. Se entregó a la voluntad divina o como bien diría el padre Larrañaga, hizo un acto de amor oblativo. Y contrario a lo que podría pensarse de manera idealizada sobre los místicos, de que son almas muy privilegiadas, de que son almas escogidas por sobre todas las demás, la realidad, queridos hermanos, es que son seres humanos profundamente atormentados. Son seres humanos que tienen una susceptibilidad hacia lo divino que ha llegado a ser muy elevada y en consecuencia son sujetos de una batalla interior en sus propias almas, algo de lo que muy pocas personas suelen tener conocimiento alguno, porque es justamente por eso que se llama la vida oculta. Y de hecho Santa Faustina es testimonio casi que perfecto de esta realidad, es sumamente transparente en ese sentido. Cualquiera de nosotros pudo haberla conocido en esta vida y pues su extraordinaria vida mística nos habría pasado totalmente desapercibida. Por eso los místicos, a como pueden vivir experiencias de una gran sublimidad, de un gozo que es indescriptible, así de equivalentes pueden ser y de hecho son sus sufrimientos. Por eso ella nos manifiesta de manera muy interesante lo terribles que fueron sus tormentos espirituales. Solamente los podría comprender quien los haya vivido también de una forma equivalente en su propia vida. Y esto nos lleva a lo siguiente, sin duda acá lo que más destaca ya desde el principio, como decía en otros aspectos, es su relación tan íntima y familiar con el Señor, pero también con la Santísima Virgen, como también con su ángel de la guarda e incluso varias almas del purgatorio que solían visitarla, con las que ella mantenía comunicación frecuente, sobre todo para que ella pudiese orar por estas almas, ofrecer sacrificios y penitencias como también la Santa Eucaristía. Todo esto en un primer momento, les aseguro, puede desafiar los esquemas mentales de una persona escéptica, pero inclusive de una persona creyente, porque hermanos, abundan episodios como estos en la obra. Y algunas de las experiencias místicas que ella relata es comprensible que a muchos de ustedes pueda sorprenderles porque para ella misma no fue fácil. Bien, conforme se avanza en la obra, vamos viendo cómo esta relación con Jesús alcanzó incluso un punto fundamental que quiero mencionar acá. Y fue durante la noche del 22 de febrero de 1931, cuando ella, estando sola en su celda en el convento, experimenta la primera manifestación del Señor en forma plena. El Señor se le manifiesta plenamente. Cristo se le presenta con rayos rojos y pálidos brotando de su sacratísimo corazón y le solicita que se pinte una imagen con la inscripción Jesús en ti confío, una imagen de Él. Bien, entonces esta experiencia
no solo es del tipo de las visiones, que es un fenómeno místico cognoscitivo, sino que también el testimonio tan fuerte e incluso leccionador que ella nos da acá, se orienta a revelar el misterio de la Divina Misericordia como fuente de salvación para las almas. Y unido a ello, ella nos narra la institución de prácticas concretas como decía anteriormente, la fiesta de la misericordia, la coronilla de la misericordia, la hora de la misericordia, todas las cuales Sor Faustina recibió de hecho como encargos especiales al servicio de la iglesia. Entonces, si uno continúa navegando entre sus páginas, va a encontrarse que otro eje fundamental es la participación mística que ella vive de la pasión de Cristo. A través de sufrimientos de distinta índole, sufrimientos espirituales, noches espirituales y pruebas de fe de toda clase, la santa va configurándose plenamente con Cristo crucificado. Ella ofrece sus dolores por los pecadores y por las almas de los sacerdotes. Entonces, estas experiencias, lejos de ser un mero espectáculo o una mera exaltación emocional, aparecen marcadas más bien por un gozo muy profundo, sí, pero también por la obediencia, un discernimiento continuo y una intensa vida sacramental como la que ella tenía. Entonces, este diario testimonia también una experiencia constante de confianza radical y abandono en la voluntad divina, porque Jesús se revela a Sor Faustina como juez misericordioso y médico de las almas, subrayando que la mayor miseria humana no es obstáculo para la acción de la gracia. Nuestros pecados, queridos hermanos, no son mayores que la misericordia de Dios si así nos arrepentimos y volvemos al Señor. Entonces, el valor central de este diario radica no solo en la descripción de los fenómenos místicos tan abundantes que hay acá, sino en la fuerza testimonial de ella, en esta llamada urgente que ella hace a redescubrir la misericordia de Dios, como ese fundamento de la vida cristiana y como ese fundamento de la esperanza en que alcanzaremos el cielo. A pesar de nuestras miserias, el Señor está con nosotros. Y quiero destacar que todo esto no fue nada fácil para ella. Ella, como decía, sufrió muchos obstáculos en el camino, circunstancias inesperadas, personas que quisieron sabotear su apostolado porque no creían en su testimonio, y a pesar de todo ello, ella continuó el camino, uno lleno de piedras, jazmines, cardos y azucenas. El camino de la fe tiene de todo un poco. Entonces ella misma narra cómo los diálogos, las visiones y demás fenómenos extraordinarios, incluso para ella, si bien eran motivo de una felicidad indescriptible, como lo explica, también fueron eh, motivo para una gran consternación, fuente de congojas con sus hermanas de la congregación, que muchas veces no la comprendían. Entonces son varias veces en las que ella reflexiona acá si no se habrá vuelto loca. Incluso por tiempos intentaba reprimir o desoír las voces que le hablaban en su interior, las visiones que experimentaba, intentaba huir de todo eso, evitaba las gracias divinas, pero como luego ella misma lo admite, entre más evitaba a Dios, más la perseguía el Señor con sus gracias, porque el Señor realmente la quería para sí. Entonces acá es hermoso ver el hilo conductor que ella va articulando en su relato a lo largo de estos últimos 4 años de su vida y se va develando poco a poco el realismo de su relación con Cristo. Como bien dice el refrán, Dios escribe recto en renglones torcidos. Entonces, definitivamente es una obra que vale la pena leer y pues teniendo presente cuál es el contenido de esta extraordinaria obra espiritual, quiero que ahora analicemos brevemente el legado de esta gran mística para la espiritualidad católica, para la iglesia. Vean, tanto de mi parte como teólogo, como persona de fe, pienso que el legado de Santa Faustina no puede ser medido realmente, es invaluable, así de simple, porque al igual que otros místicos como San Pío de Pietrelcina, ellos en el siglo XX, tanto ella como San Pío de Pietrelcina y otros místicos en este siglo, brindaron una luz de esperanza en medio de tanta oscuridad, porque este siglo XX, hermanos, fue el siglo de los horrores. Bien, como ya lo mencionaba en mi reseña anterior sobre el libro de Thomas Merton, que ustedes pueden consultar en el segundo episodio de esta serie, el mayor legado de Santa Faustina en este caso fue sin duda su devoción de la Divina Misericordia, el ser apóstol de la Divina Misericordia, que junto a los entrañables esfuerzos y el apostolado también del Beato Padre Sopoco, coparticiparon ellos para que la voluntad de Cristo prevaleciera en medio de tantas dificultades, en medio de tantas miserias de parte de muchas personas que no quisieron que esto prosperara.
Entonces, vean cómo actualmente esta devoción es practicada por millones de personas en todo el mundo, no es para menos, porque cuando se analiza su vida tanto de una perspectiva teológica como espiritual para ponderar su legado, es su familiaridad con Jesús en lo cotidiano lo que al menos a mí me resulta más impactante. Más allá del apostolado de la Divina Misericordia es la relación íntima que ella tiene con el Señor, porque es conmovedor, como hasta chocante, he de admitirles, cuando uno empieza a leer las páginas de este diario, encontrarse tantas experiencias místicas tan sorprendentes. Uno por momentos parece ceder a la tentación de creer que ella deliraba o que sufría de algún trastorno mental, pero el hecho es que no hay evidencia para probar eso. Más bien, ella muestra una clara conciencia de lo que le sucede, se pregunta, de hecho, si estará loca, si esto será real, y era real, efectivamente. Entonces, esto nos abre a la posibilidad de entender que la vida espiritual es riquísima, es mucho más maravillosa de lo que imaginamos. Y otro aspecto muy valioso también acá, que es parte de su legado, es la importancia que tiene el silencio en la vida de las personas que buscan a Dios. Y ella lo enfatiza. Ella se une al coro de tantos místicos que a lo largo de la historia han enfatizado en este aspecto. El silencio. En sociedades como las nuestras, cuyo ritmo de vida es tan acelerado y estamos tan saturados de ruido y no exactamente de melodías que nos lleven al cielo, estamos tan llenos de información inútil como de una amplia variedad de estímulos. El que Sor Faustina enfatizara en el silencio es algo revolucionario, me atrevo a decirlo. Estamos hablando de una monja de clausura que vivió en una época en que a duras penas existían el teléfono y el correo. No habían teléfonos móviles, no existía internet, no existía WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, nada de esto que hoy en día tenemos. Y sin embargo, ella misma lo reafirma. Las almas llenas de ruido difícilmente podrán conocer a Dios. Así de lapidaria es ella. ¡Wow! Esto es realmente impactante, por no decir menos. Entonces, se conecta incluso con lo que un psicólogo como Eric Fromm diría, de que hay personas que parlotean pero no dicen absolutamente nada, están siempre ansiosas, saltando de una cosa a la otra, sin tener ningún centro, ningún equilibrio interior que les permita tener una vida realmente auténtica. Y no me vayan a malinterpretar, yo no tengo nada en contra de las personas que son activas, dan mucho al mundo, aportan mucho bien al mundo, pero lo que quiero llamar acá en cuanto a la atención es que nada ni nadie ha de quitarnos la paz interior que solo Dios nos concede, que nos permite transitar por este mundo durante el tiempo que Él quiera. Entonces, algo que me gustaría enfatizar acá es eso, la importancia del silencio en la vida espiritual. Si más católicos cultivaran esto, diferente sería la iglesia, porque esa incapacidad para estar en silencio es algo que hace mucho mal realmente. Ella también, entre todas sus experiencias, destaco otra cosa importante y es su incapacidad para explicar lo que le sucedía. Esto se conoce en teología espiritual como la inefabilidad. Es un rasgo de la vida mística que nos remite a esa incapacidad para explicar la grandeza de la experiencia mística que se ha vivido. Entonces, es importante que podamos acceder a esta obra, que ustedes puedan leerla. Es un recurso valiosísimo para cualquier católico que quiera profundizar en su fe, pero también para cualquier persona interesada en conocer mejor acerca de la mística católica, porque en este diario se encuentra la vida de una persona que a lo largo de los últimos 4 años de su vida vivió plenamente el Evangelio, vivió plenamente las enseñanzas del Señor. Y ella es un reflejo muy bello de lo que es nuestra fe, de lo que es distintivo de nuestra fe para el mundo de hoy. Entonces, podemos ir concluyendo acá. Así que espero de verdad que hayan disfrutado esta reseña, que esto les motive a buscar esta obra tan preciosa, una obra fundamental, como decía, para cualquier católico. Entonces, busquen el libro, es lo más importante. Nos vemos pronto y que el Señor les bendiga.